La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas a todos, aquí estamos en La Espada de Damocles otra vez para compartir un ratito hablando de temas que resultan interesantes e importantes para el desarrollo humano, para comprender un poco más cómo funcionamos los seres humanos, qué nos pasa, cómo poder armonizar o equilibrar un poco más nuestra vida y nuestras vidas de relación también, ¿no? Con los demás. A ver, vamos a poner una música de fondo. Y estamos analizando la película 187, 187. Esta película es una película protagonizada por Samuel Jackson, este actor afroamericano que hace películas bastante controversiales. Y en este caso hace de un maestro de un colegio muy difícil de llevar, donde él ya tiene un precedente que le han apuñalado varias veces, una docena de veces, de hecho, con un punzón en su... O sea, todas a la vez me refiero, no 12 veces sueltas, sino una sola vez lo acorraló un gángster joven, un adolescente, ¿no? Que había estado en la cárcel y simplemente porque él lo desaprobó, decidió este adolescente apuñalarlo como para que aprenda la lección. 15 meses después regresa a los colegios porque lo llaman y está en un colegio igual o peor de conflictivo. Así que este programa nos va a ayudar a comprender todo el tema de la resistencia pasiva, de la no violencia, y de cómo lidiar con el mal, cómo lidiar con las personas, entre comillas, jodidas, aquellas personas que por una falta de visión de totalidad, por no ver a la vida como una unidad, sino como, producto de nuestro mundo occidental, industrial, científico, donde nos parece que todo está separado de todo y por lo tanto somos pequeñas islas y tenemos que defendernos del entorno. Y así como dañamos al entorno, dañamos a los demás, como una manera de compensar esa falta de identidad, por lo menos aplastando al otro para saber que yo existo, ¿no? Es decir, si yo te corto la cabeza, por lo menos sé que fui yo el que te la cortó, ergo, es decir, luego o por eso existo. Entonces, muchas veces la violencia que ejerce una persona hacia la otra, en el trabajo, en la familia, denigrándola verbalmente, lastimándola físicamente en algunos casos, tiene que ver
con que toda acción que yo emprenda hacia ti y que sea, que te afecte, ¿no? Que de alguna manera te toque, te estimule, ya sea un puñetazo, una laceración con un arma blanca, una laceración con el arma de la palabra. En todos los casos te hago reaccionar. Y si te hago reaccionar a algo que te hice yo, quiere decir que yo existo. Entonces, básicamente, todo maltrato del otro cumple la función de hacerme acordar a mí que estoy aquí. Entonces, en esta película nos vemos enfrentados al extremo, es decir, un colegio donde directamente hay bandas, pandillas de gángsters que van al colegio muchas veces por vender drogas, otras veces porque, como en el caso de Benny Chacón, que es uno de los más malos de esta película, porque les evita estar en la cárcel, ¿no? Les dan una libertad condicional con la condición justamente de que vayan al colegio. Y bueno, este profesor, el profesor Garfield, se encuentra ante la gran dificultad de tratar con toda esta gente. En la última escena que habíamos visto, lo veíamos a César Chávez. César Chávez es un chico, creo que mexicano, como esta pandilla es. Han elegido para esta película un grupo de chicanos, de mexicanos en los Estados Unidos. Y bueno, César Chávez es un chico con graves problemas de personalidad. Eso le contó otra profesora, compañera del profesor Garfield, a él, porque él viene a hacer una sustitución y ahora va a terminar el semestre, porque la profesora que estaba antes que él, de ciencias, estando embarazada, siendo acorralada por estos mismos alumnos, quiso defenderse dando una patada a uno de ellos, y está en riesgo de que la acusen bueno, de dañar a un alumno, y que los propios alumnos abusen de esa posibilidad y la denuncien. Entonces prefirió retirarse, darse la baja por inestabilidad simplemente emocional. Entonces Garfield está a cargo ahora de este curso y el tema es cómo hago yo para lidiar con algo que es extremadamente hostil hacia mí, ¿no? Entonces traspólelo a su lugar de trabajo, traspólelo a su relación con sus hijos, que quizás se han vuelto hostiles hacia usted, o traspólelo a usted como hijo hacia sus padres hostiles, traspólelo a lo que quiera. Va a ver que siempre es la misma dinámica. Es un otro que por alguna razón, llámese el Estado, la policía, los amigos, los enemigos en el trabajo, lo que fuera, que nos intenta destruir, ¿no? Entonces, ¿cuál es el curso de acción? Ya habíamos planteado que podía ser huir y buscar otro sitio mejor, si es que se puede, doblegarse y convertirse, como le llaman en la cárcel, en una novia. Cuando uno se doblega, se convierte en la novia de todos, ¿no? Todos lo usan y hasta lo usan sexualmente. Eso es doblegarse. Luego está la reacción violenta, es decir, tú me das un puñetazo y yo te doy dos, ¿no? Es decir, me vuelvo tan violento como tú. Es decir, es como si este profesor empezara a dar gritos y a pegarle a los alumnos y a amenazarlos y a golpearlos y a llevar una ametralladora al colegio, como hacía el otro profesor compañero de él, un profesor que había decidido y le aconsejaba al profesor Garfield tomar las armas. Este profesor tenía un revólver en su escritorio, cosa muy peligrosa para todos, para los propios alumnos y para el profesor, que puede acabar preso por, imagínense, si la profesora anterior a Garfield, por solo patear a un alumno, ¿no? Una mujer embarazada, darle una patada a un alumno adolescente, gángster, ¿no? Que le haría cosquillas. Se ve en el riesgo de que la denuncien por violencia hacia los menores. Imagínense lo que sería disparar un arma de fuego, aun si no le pegase un tiro a ningún alumno. Ese profesor iría preso de por vida. Entonces, la última opción que queda es la resistencia pasiva. Y hemos hablado de esto contando que resistencia pasiva se suele entender como que, bueno, es debilidad. Y no se trata de eso, no es doblegarse, no es usar la fuerza bruta. La resistencia pasiva es simplemente no actuar con violencia directa, mantener la ética, ya lo habíamos dicho, resistencia ética, moral, religiosa, ideológica,
no es la violencia gratuita, no es el doblegarse, el quebrarse, es mantener ideales muy fuertes, intentar la negociación y el arbitraje, ¿no? Estas son algunas de las premisas de la resistencia pasiva, que de pasiva tiene la actitud, pero la fuerza que la sustenta es una fuerza brutal, mucha mayor, mucho más grande que si uno actuase violentamente. Bueno, en esta escena está el profesor Garfield haciendo que César Chávez lea un fragmento de un libro de ciencias, y aquí vemos que César Chávez no sabe leer prácticamente, es un cuadrado, ¿no? Es un bruto. Porque bueno, las personas que normalmente tienen este nivel de violencia no son muy cultas. Y quiero aclarar una cosa, no me refiero a que ser culto, es decir, saber mucho, no sé, cuáles son los ríos de Europa, las montañas más altas y cosas así, dé una visión de unidad, dé una visión de totalidad, ¿no? Una visión más omniabarcante. A veces sí, a veces no. Hay más posibilidad siendo culto que siendo ignorante o inculto. ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno es culto, lee, aprende, estudia y puede, de casualidad con todo esto, dar con algún autor que tenga una amplitud de mira suficiente como para que uno empiece a ver las cosas de esta manera. Pero también uno puede estudiar la Divina Comedia de Dante de punta a punta y saberla de memoria y ser un cuadrado marca cañón. Es decir, no es ninguna garantía, pero hay más posibilidad porque, bueno, todos estos textos tienen dentro de sí, en ese entre líneas, en ese inteleger, inteligencia, inteleger, tienen esta visión o esta autorreflexión, ¿no? Esta capacidad de preguntarse cosas, como habíamos dicho, como Heidegger, como la pregunta por el ser, quién soy, por qué estoy, por qué me pasa lo que me pasa. Fijémonos que César Chávez, este chico, jamás se pregunta estas cosas. Su mundo es 5 o 6 palabras que maneja con sus amigos, palabras así de gángsters, como los chicos de hoy en día y muchos adultos, que con, digamos, una panoplia de unas 10 palabras o 20 máximo, más o menos se manejan, ¿no? Y hablan de casi todo de lo que tienen que hablar que no tiene mucha profundidad y por eso no les requiere más. Y es un círculo vicioso, porque cuanto más uno conoce palabras que definan cosas más puntuales y detalladas, más riqueza, no solo de vocabulario, sino también de pensamiento uno tiene. Entonces el profesor Garfield viene con este bagaje, ¿no? Es aquella posibilidad en nuestra vida de ampliar nuestras miras. Y César Chávez es, por un lado, aquella parte nuestra sumamente cerrada, y por otro lado, aquellos personajes externos que son justamente muy básicos. César Chávez se diferencia de un animal en que por lo menos a veces puede llegar a reflexionar acerca de lo que hizo, pero escasamente, escasamente. Ahí va. Olvídalo, no pienso leer ese. Anda, toma. Quita. ¡Ah! Estúpido chicano. Estúpida puta. Léelo, tío. No quiere leer. Y Garfield lo va a obligar. Lee. Por favor. Agrega el por favor. La resistencia pasiva no es violencia gratuita, no es gritarle, insultarlo o denigrarlo. Es ser contundente. La... Los propios alumnos se burlan de él. Fíjese que parte de la resistencia pasiva, parte de la no violencia, consiste en exponer las debilidades, ¿no? A veces morales, a veces intelectuales, de ese oponente. Básicamente es ponerlo en ridículo. Pero no se hace en cualquier momento y de cualquier manera, ni tampoco se hace con violencia, justamente. Si Garfield lo que quisiera aquí es escarmentarlo, haciéndolo pasar vergüenza para él sentirse bien, como decir, mira, en este campo mando yo, tú tendrás un arma como gángster afuera, pero aquí dentro soy yo el dueño y te hago pasar vergüenza, te denigro, eso sería violencia. Y tarde o temprano el eje giraría y el otro le devolvería la violencia. Pero Garfield le pidió que leyera, le dijo por favor, pero con contundencia, lo está exponiendo, sus propios compañeros se burlan, pero Garfield mismo no se presenta como el que lo está aplastando, como quien aplasta,
no sé, un saltamontes o una cucaracha. No, lo está haciendo con mucha altura, con mucha clase, con mucho desapego de su propio rechazo, que obviamente Garfield tiene rechazo a este personaje, pero a la vez lo quiere recuperar. Porque si no, no estaría ahí. Si no, se hubiera ido a trabajar, no sé, en una gasolinera o vendiendo ropa. Decidió seguir como maestro, porque él dijo, yo tengo pasión, yo creo en esto. Alguien que practica la no violencia o la resistencia pasiva es porque tiene una visión, tiene una ideología, entiende que el ser humano es una unidad, quiere rescatar a los más, por así decir, necesitados, ¿no? Pero no porque sea el Salvador universal, sino porque entiende que la armonía es la armonía de todos, ¿no? Aún de estas que se llaman a veces manzanas podridas, equivocadamente, ¿no? Porque César Chávez no tiene la culpa de ser así. César Chávez no es la manzana podrida que pudre a los demás, como ya vimos cuando vimos el efecto Lucifer de Zimbardo, que daba origen a la película del experimento de la cárcel de Stanford, sino que en realidad es el sistema entero el que crea con su ideología, la ideología, por ejemplo, productiva, un poco de agua, la ideología productiva es lo que crea la sensación de que tengo que ser uno de los mejores, tengo que producir, tengo que crearme a mí mismo y si por alguna razón no llego a ese estatus o me siento demasiado solo en el tránsito, me endurezco, me robustezco y me vuelvo esto, ¿no? Un personaje duro, crudo, gángster. Así que recuperarlo es recuperarse. Garfield sabe que recuperar a este chico es recuperarse a sí mismo. ¿Y cuántos César Chávez hay? Bueno, millones hay. Pero no se trata de decir, bueno, voy a recuperarlos a todos. Se trata de, donde uno está, no mirar a aquel que me maltrata como un enemigo. Eso es lo que le enseñaba a don Juan de Carlos Castaneda a Carlos Castaneda, justamente. Que el guerrero no odia. El guerrero no odia, porque una de las cosas que pierde el guerrero voluntariamente es la forma humana. La forma humana es la restricción de yo soy yo, Pablo Veloso, y tú eres tú, no sé, César Chávez. Y si me estás haciendo esta guerra, me la estás haciendo a mí. No, no. Perder la forma humana significa que ya no me siento aludido personalmente. Ya entiendo que César Chávez no odia a Garfield. César Chávez odia a quien quiera que se le ponga delante, odia a la autoridad, por ejemplo. Entonces tiene ciertos patrones y Garfield lo que va a hacer es romper esos patrones. Y a la vez en eso también Garfield crece. Por eso está la idea de la Avalokiteshvara o el Bodhisattva en el budismo, que es aquel que en lugar de entrar al nirvana, como el Buda pudo hacer, prefiere quedarse y esperar y salvar hasta el último ser vivo. Hace un voto solemne que dice, Yo, hasta que no salve al último de estos giles, yo no entro en el nirvana, ¿viste? Yo, me encantaría, ¿viste? En el nirvana, ¡oh! En el nirvana la pasás re bien, ¿viste? Estás ahí flotando en el suñatá, en la nada. Oh, eso es lo mejor. Pero bueno, me la voy a aguantar y voy a quedarme acá con toda esta gente a ver si los puedo rescatar. Yo me encuentro con uno y le digo, fulanito, rescatate, que tenés que entrar al nirvana como yo, ¿eh? así que esa es la actitud del profesor Garfield. Es lo que llaman también los cristianos dar la vida por el prójimo. Es ese Jesús que se sacrifica, ¿no? Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Dar la vida por un amigo, dice Jesús, es lo más grandioso que hay. Es decir, el martirio, ¿no? Esta autoinmolación. Entonces recordemos, si usted vive una vida centrada en usted mismo y le importan sus cosas y su mejora, bueno, olvídese de la resistencia pasiva, ni la practique, porque la resistencia pasiva implica perder. Garfield, al tomar esta actitud, pierde. El otro profesor, el que tiene el arma, no es que gane, pero se mantiene, ¿no? Porque actúa violentamente, los demás le pueden actuar con violencia, él responde con violencia y ahí estamos.
El que se doblega, lo mismo, no gana tampoco, pero tampoco va a perder porque sigue siendo él, doblegado o no, novia de todos los demás, o no, pero por lo menos subsiste. Pero el que practica la resistencia pasiva se expone a morir. Se expone a morir físicamente a veces, de acuerdo a las circunstancias sociopolíticas, culturales, y también se expone a la lesión, obviamente. Garfield se expuso a que lo atraviesen, que lo puncen con esa arma blanca. Aquí está entonces leyendo Chávez. La fórmula. La fórmula. Se enfadó y tiró el libro. ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! Vete a la mierda. Está bien, César. Tendrás otra oportunidad. Le quita las gafas otra vez, pues él se había puesto. Y le dice, está bien. En este frasco marrón hay... Y lo vemos a César Chávez, que está enfadadísimo y se agarra con las manos con fuerza, con odio, al banco de donde está sentado. Y vemos tatuado en sus falanges de los dedos varias letras que vistas de frente dicen fuck you, es decir, jódete, ¿no? En español sería. Y en uno de los dedos tiene un anillo del símbolo de la marihuana, de la hoja de marihuana, ¿no? Que será la droga más suave de las que debe consumir. líquido. ¿Demerol? ¿De dónde lo has sacado? De mi escondite secreto, Stevie. El demerol es sulfato de morfina y es soluble en agua. La fórmula de Young dice: divide la edad del paciente por su misma edad más 12. Y el resultado será la correcta medida de la dosis aconsejable para el paciente. Le he dado a Copito la dosis que correspondería a un niño de 1 año. Le dio al ratón, a la ratita esta, una dosis de demerol, que es un derivado de la morfina, y les está enseñando a los alumnos el efecto. Entonces, Pieza. el ratón se durmió. Tardará en despertar 10 minutos. Está demostrando cómo, calculando, acá tiene su reloj, un reloj de estos de cadena, de oro, muy bonito. Reloj que le había pedido César Chávez hace un rato que le regale. Lo tiene al lado de la jaula. Eso espero. Tiene mal aspecto, señor G. No saldrá bien. Están todos alrededor de la jaula mirando. Debería haber despertado. Sí. Acaba de cometerse un crimen. Ha matado una rata, es un asesino. Y ahí se despierta. Y se Muy bien, despertó la los que rata. no hayáis hecho todos los ejercicios deberéis hacerlos esta noche. Vaya coñazo. Y ahí descubre Garfield que le falta el reloj. Su reloj desapareció. César, Lo llama César, que se está yendo con sus amigos. espera. Y, Mi reloj. y César se va. Yo no lo tengo. Oye, Me voy. ven aquí. Tus bolsillos. Ven. Déjeme en paz. Tengo que coger un autobús, ¿vale? Fíjese cómo se pierde, ¿se da cuenta? La resistencia pasiva implica esto. Si él se hubiera doblegado... Ahí se encuentra con la otra profesora. Hola. Hola. Debo hablar con Haidar antes de que se vaya. Vaya. Luego te veré a ti. Hace casi una semana. Parece que me evitas. ¿Estás bien? Sí. Oye, Respira con su respirador de asma. estoy así desde... Bueno, desde mi accidente. No tiene nada que ver contigo. Debo irme. Hazme un favor. Luego podrás llevarme a recoger mi coche. Está en el taller, muy cerca, a unas calles de Lancashire. Si no puedes, no importa, iré andando. Sí, te llevaré encantado. Gracias. Base 3, ya lo he encontrado. El señor García quiere verle. Cuando una persona practica la resistencia pasiva, la no violencia, es alguien que se posterga a sí mismo, es alguien que se entrega, es alguien que se da. Por lo tanto, se vuelve muy magnético. Es lógico que la profesora compañera de él se sienta atraída por él. Es como que Garfield se convierte en una especie de ídolo para ella, porque, bueno, es alguien que no es
Es decir, ella está fija en su identidad, quiere preservarse, cuidarse, tiene miedo, ella ya lo dijo, ella querría un sistema perfecto donde todo funcionara bien por arte de magia, piensa en un pensamiento así muy idealista. El otro profesor lo admira por el arrojo que tiene también, fíjese cómo lo admira, el que es violento, pese a que Garfield en ningún momento fue violento. Así que la resistencia pasiva de Garfield es sumamente magnética y atractiva, pero le trae problemas. Fíjese que la profesora rubia, que ya recordaré su nombre, no tiene problemas en general. La amenazan, pero hasta ahora no ha tenido problemas. El otro profesor también le va bien. El único que está teniendo problemas es el de la resistencia pasiva, o sea, Garfield. Está perdiendo. Pero es una apuesta, es perder para ganar, para dar, para ayudar a una causa mayor. Ahora va a hablar con el director del colegio, que los tiene ahí en cautiverio. Señor Garfield. No, en cautiverio no sería, los tiene ahí como en penitencia a César y a su compañero, al que está teñido de rubio, por el tema del reloj. Adelante. Siento que nos conozcamos de este modo. ¿Le importa que grabe la conversación? Es por seguridad. Ya conoce al señor Highland. Representa al sindicato. ¿Va a interrogarme? Bueno, Sánchez y Littleton dicen que les acusa de robarle el reloj. Comprenda que debo tramitar la acusación. Aquí es cuando aquellos que son los agresores aprovechan las leyes establecidas que defienden, por ejemplo, en este caso, los derechos de los propios alumnos, y hacen abuso de estas leyes porque son ellos los que están denunciando que son acosados por el profesor Garfield. Fíjese, vinieron los dos ante el director a acusarlo, a Garfield, de que los estaba presionando, los estaba acusando de robar y cosas por el estilo. El director también es seguramente mexicano, se lo ve latino. Esta es una zona de latinos, así que sabe que esto es como una escuela étnica donde tiene que preservar un poco el orden y sabe que hay pandillas, pero al mismo tiempo no quiere revolver el avispero, lo de siempre. O sea, las autoridades no protegen al individuo, sino que buscan mantener el orden. Y mantener el orden a veces implica favorecer al que menos hay que favorecer, en con tal de que el orden se mantenga. Durante una clase, César se fijó en mi reloj. Y entre otras cosas me dijo que si se lo regalaba. Ahora lo importante es que me lo devuelva. ¿Algo más? Le pedí ver sus bolsillos y se negó. ¿Es cierto, señor Sánchez? No me pidió nada de eso. Yo no voy robando a los profes. No tengo su maldito reloj. Bien, cálmese, por favor. Vacíe sus bolsillos. Señor Littleton, ¿podemos ver qué lleva en los bolsillos? Quiero ver sus taquillas. Me vendrá muy bien la pasta. Le pondré un pleito. Las taquillas son algo como sagrado, ¿no? Porque es como la privacidad del alumno. Ver la taquilla implica violar una privacidad que es muy sagrada en este ámbito, ¿no? Pero bueno, este es un caso especial, un caso de chicos justamente muy agresivos. Retírense, señores. Recojan sus pertenencias y muchas gracias. Se sorprende Garfield de que el director no acceda a su pedido y los deja ir. ¿Tiene hora, por favor? Las 3:22, señor Sánchez. Y 22, gracias. Se burla a propósito de Garfield. Señor Garfield, le explicaré algo. Me esfuerzo por tomar a los alumnos del John Quincy Adams como clientes. Larry, no podemos permitirnos otro pleito como el de Blackwell. Le costó a la Junta $250,000. No quieren que justamente Sánchez los denuncie porque van a tener un pleito así legal y van a perder mucho dinero. Así que fíjese que cuando Thoreau, cuando Tolstoy, cuando Martin Luther King, cuando Mandela, cuando Gandhi y tantos otros se encontraron con que el Estado, los supuestos garantes del orden, de la seguridad, de la estabilidad, no garantizaban justamente todo esto, se vieron en la
necesidad de ellos mismos tener que tomar medidas. Y bueno, estas medidas tuvieron que ver con la resistencia pasiva, es decir, resistirse aún a las autoridades viendo que las autoridades no servían. El fin de la resistencia pasiva, en última instancia, tiene como resultado la creación de una suerte de estado paralelo. Aunque esto suene muy subversivo, si usted tiene una autoridad por sobre usted que se supone que garantiza su estabilidad, su seguridad, y esa función no está siendo cumplida, sino que lo que se busca es mantener un orden a toda costa, a una costa de los que sufren, bueno, entonces usted tiene que resistirse, eso dice la resistencia pasiva, no es que estoy haciendo apología de esto, estoy contando de qué se trata, eso dice la resistencia pasiva y le aconseja que usted no ceje, no se afloje, no abandone, no se doblegue, no acepte, sino que se mantenga firme en sus posiciones, en sus posicionamientos, en sus ideologías y se resista aún a la autoridad. Sin violencia, obviamente. La única violencia que podría entenderse como tal es el resistirse, justamente, el no cooperar, ¿no? Eso es un acto, digamos, provocador. La resistencia pasiva implica provocar al orden establecido también, es decir, transgredir algunas cosas que a los ojos del sentido común del que practica la resistencia pasiva le parecen excesivas. Entonces, para Gandhi, o para dar el ejemplo otra vez de un judío de la Alemania nazi, subir a un tren para ser llevado a un campo de concentración o ser trasladado simplemente a un gueto, no es algo a acatar, es algo ante lo cual rebelarse. Quiero que seas sincero conmigo, Garfield. ¿Vio a César Sánchez coger su reloj? No, no lo vi. Caballeros, sin pruebas razonables de que Sánchez o Littleton tienen el reloj, no habrá registro de taquillas. Lo siento. Ese reloj era de mi abuelo. ¿No ve lo que hacen? ¿No ha sido nunca profesor? No he tenido ese privilegio. Para ser director no es necesario haber sido profesor, señor Garfield. No importa, eso puede... Vamos. El del sindicato Buenos le dice días. que se calme. Se da cuenta que no puede ir contra la autoridad. Y Garfield está enfadadísimo. La persona que es maltratada por sus compañeros en un trabajo y acude a su jefe o al dueño, el dueño o el jefe quizá quieran mantener el orden y no le importe que maltraten a uno en con tal de que se mantenga la producción y el orden. Es decir, que aquel que sería el garante de la justicia no es un garante de la justicia, sino de la estabilidad. Lo mismo pasa con las autoridades policiales o estatales de cualquier país del mundo. En el fondo se busca la estabilidad, no tanto la justicia, ¿no? Aunque se lo pregone de esa manera. ¿Por qué no ha dicho nada? Porque ese chupatintas no me ha dejado ningún resquicio. Empiezo a pensar en filmar mis clases. ¿Sí? Le daré un consejo. Sea astuto. Si García le pregunta, diga que la cámara es para observar su actuación y no a los alumnos. Bueno, a sus clientes. Algún pandillero podría alegar que violamos sus derechos civiles. Diga. Lo siento, Iris, lo olvidé por completo. Ya voy. Trevor, tengo que hablarle del comité disciplinario, pero ahora debo llevarle esto a los de administración. Tranquilo, esperaré. Ahí se queda Garfield en la oficina del delegado del sindicato pensando, él quiere grabar sus clases para tener pruebas, pero también juega con eso, de que lo puedan acusar de que él mismo está vulnerando la libertad de los alumnos. Entonces se queda ahí y empieza a pensar en mirar el fichero que tiene el delegado, que son las fichas de los alumnos. Así que abre el fichero y empieza a buscar el de César Chávez. Y se va en su coche. Iré a esa conferencia sobre informática. ¿Cuándo es? Van ahora en el coche, se acuerda que la chica le había pedido que la lleve hasta donde estaba su propio coche, el de la chica, el de la compañera, profesora de él, o sea, colega de él, hasta donde estaba el coche de ella para recogerlo. Entonces van ahí conversando los dos. Pasado mañana. Nunca he estado en San Francisco.
Deberías ir, seguro que te gusta. Está a 1 hora en avión y 5 o 6 en coche. Ahí la ve Garfield desde su coche a la chica, tengo que aprenderme los nombres de los personajes, a la chica chicana, a la mexicana, que había estado teniendo sexo con los pandilleros. Bueno, se la ve en la acera, paran unos pandilleros con un coche así medio como tuneado, una furgoneta, y ella como que discute, como que no quiere saber nada, no quiere subir al coche. Y la presionan, le dicen cosas desde dentro. Porque me da miedo que olvide darle de comer y mi pobre perro se muera de hambre. Se ve cómo la persiguen, la presionan a la chica. Él nota que esa chica quiere salirse de este tema. Tiene ganas, tiene potencial, pero ve cómo los gángsters la van presionando a quedarse dentro de ese sistema. Eso es muy normal. A veces los que son hostiles, los que son agresivos en cualquier ámbito, van recogiendo prosélitos, no toleran que haya otros que sean indiferentes, sino que intentan reclutarlos para su grupo de manera de ser cada vez más poderosos. Mientras tanto siguen conversando en el coche. Como te decía, San Francisco es una ciudad más de verdad. Es como Chicago o Nueva York. O Bagdad. O Marte. Ella empieza a decir tonterías porque ve que él está perdido, concentrado mirando a la chica, en lugar de escucharla a su colega. Yo cuidaré de Jack hasta que vuelvas. Él se ofrece a cuidarle el perro a ella hasta que ella vuelva. Se ve el caserío donde viven, un lugar así muy de trabajadores, al mismo tiempo con poco verde. Es un lugar muy seco, mucho calor. Y aquí está Garfield en el patio de su casa, poniéndole un poco de agua al cactus que le regaló ella, no muy convencido, no le agrada demasiado. Prepara la cámara, la tiene ahí en el curso. ¡Rita! Y ahí entra, Deberías estar en el... entra Rita, ahí tenemos el nombre, se llama Rita, la chica mexicana, la que había tenido sexo con los pandilleros, la que estaba siendo presionada. Entra golpeando los bancos minutos antes de que comience la clase, es decir, vino demasiado temprano. ¿Educación física? Los pandilleros no me dejan en paz y mi madre está jodida. Calma. Es preciso que me gradúe este año. Rita, Tengo que hacerlo. Rita, cálmate. Es que nunca saldré de aquí. Esa zorra de Queen le voy a poner un pleito que se va a cagar. Rita, tranquilízate. ¿Quién es Queen y qué enseña? Literatura. Y va a tirarme. Me odia, G. Tiene prejuicios raciales. Que seas latina no significa que ella... Soy chicana, profe. Vale. Chicana. No le gusta que le digan latina porque, bueno, hay muchos latinos, pueden ser, no sé, desde argentinos, chilenos, paraguayos, bolivianos, ecuatorianos. No, ella quiere ser llamada chicana porque es mexicana, es el nombre que se le da a los mexicanos en los Estados Unidos. Deja ya de culpar a los demás. Tú eres lista. Si no haces bien las redacciones, ¿tienes solución? ¿Puedo verlo? Quiere ver los trabajos, cómo los está haciendo para corregirla. Ella se enjuga las lágrimas. ¿Por qué te maquillas tanto? Estoy más guapa. ¿No te hace falta? ¿Muñeco? Tiene un tatuaje en la nuca que dice puppet. Puppet significa marioneta, ¿no? ¿Quién es muñeco? No es nadie. Es cosa de bandas, pero... ya voy a dejarlas. Quizá ese puppet, marioneta, significa que ella es una marioneta de estas bandas. Justamente ella es aquella parte de nosotros que por un lado ha coqueteado durante mucho tiempo con los pandilleros. ¿Qué es coquetear con los pandilleros? Bueno, entrar en el juego de los demás, el juego hostil. Es decir, a mí me aplastaron, ahora aplasto a los demás. Se burlaron de mí en algún momento, me burlo yo también, ¿no? Eso es ser una marioneta. Eso es que me maneje una especie de entidad colectiva que es la entidad de la violencia, la entidad de me siento solo en este mundo y por lo tanto agredo a todo lo que encuentro. O con palabras, ¿no? Burlándome de todo el mundo, denostando, echando abajo a los demás, ¿no? Destacando defectos. Ella es una marioneta que quiere dejar de serlo. Y la aparición de Garfield es el catalizador.
siempre aparece un Garfield en nuestra vida, que puede ser leer acerca de Gandhi, Martin Luther King, puede ser leer la Biblia o lo que fuera, donde uno ve, como aquella vez analizamos en el programa sobre Masada, ¿se acuerda? El fuerte de Masada, que fue un fuerte donde se refugiaron los judíos resistiendo al Imperio Romano, que estaba en una montaña y que resistieron todo lo que pudieron porque le hicieron un sitio los romanos, los sitiaron alrededor, no entraba agua ni comida, pero ellos tenían agua y comida para un tiempo, pero finalmente se les fue acabando. Así que si bien era inexpugnable este fuerte de Masada, los propios judíos finalmente decidieron suicidarse, todos ellos, hombres, mujeres y niños, de una manera muy especial, ya que los judíos tienen prohibido el suicidio, es un pecado gravísimo, pero fueron designando personas que fueran matando a los demás, ¿no? Cada uno creo que tenía que matar a 10 personas, y entonces otro lo mataba a él, y así hasta que quedase uno solo. Y ese uno solo, claro, ese sí tuvo que suicidarse, entonces ese se sacrificó y cometió el pecado terrible de los judíos que implicaría, no sé, un infierno eterno. Es decir, la resistencia pasiva es saber aguantar, no doblegarse, no convertirse en un puppet, en una marioneta, como esta canción, ¿se acuerda de Metallica, Master of Puppets, ¿no? Que dice, Master of Puppets is pulling his strings, es decir, el maestro de marionetas mueve sus hilos, ¿no? Mueve sus hilos y las marionetas bailan al son de esos hilos. Entonces, de esos movimientos. Muchas veces somos marionetas de habernos acostumbrado a comportarnos así y antes no éramos así y ahora nos convertimos en personas que se burlan de los demás, que se mofan, que se sienten bien aplastando a otros, ¿no? Evidenciando los errores de los demás. Bueno, Rita quiere salir. Rita es esa parte que está en medio, ¿se da cuenta? Es la que ahora con Garfield siente la oportunidad y se siente como apoyada, ¿no? Hasta que no aparezca un Garfield no hay forma de que Rita salga, porque no sabe qué tierra firme va a pisar, pero ahora ve un ejemplo. Por eso es tan importante la resistencia pasiva suya, mía, de pequeñas islitas en el mundo, que aunque no sean grandes grupos de resistencia que permitan realmente algo contundente, no importa, son pequeñas cositas que dan el ejemplo de cómo se puede vivir, ¿no? De otra manera, de que hay otra manera. Si Garfield se doblegara y todos los Garfield se doblegaran, ninguna Rita podría salir de ser un puppet, de ser una marioneta. En cambio ahora sí ve la oportunidad. Gracias, piense esto, mire, el Imperio Romano era lo más poderoso que existía en su época. No había nada más poderoso que la máquina romana. Era imbatible, había conquistado todos los pueblos conocidos. Sin embargo, los cristianos, con su martirio, los cristianos hacían esto, era resistencia pasiva, es, ¿querés matarme? Matame. ¿Querés matarme? Matame. ¿Querés matarme? Matame. Y así como moscas, muchos, de todas las maneras posibles. Esto fue generando una sensación en el Imperio Romano y en sus habitantes de que habían unos tipos que tenían otros códigos y que eran interesantes porque siempre nos llama la atención aquel que es el que logra salirse de sí mismo, el que logra priorizar lo colectivo a lo personal. Ese nos impacta. Un Mandela que se aguantó en la cárcel no sé cuántos años y para salir y luego seguir con la lucha, impacta. Un Gandhi que dijo voy a ayunar a menos que ustedes se amiguen, las dos facetas que se peleaban dentro de la India, yo ayuno hasta morir. Y se estaba muriendo, de verdad, ¿no? Le empezó a fallar los riñones, se podía morir, se hubiera muerto. Sin embargo, se equilibró. Es decir, una de las premisas de la resistencia pasiva es el arbitraje y la negociación. Gandhi quería arbitrar entre facetas opuestas, a una costa de su vida. Y claro, esto le garantizó a Gandhi que, por ejemplo, su esposa no lo entendiera mucho y sus hijos lo odiaran. Se dice que los hijos de Gandhi fueron alcohólicos, o no sé si todavía vivirá alguno, fueron alcohólicos porque, claro, odiaban lo que su padre había hecho, porque su padre no había sido humano, no había sido un puppet, no había sido ni el que se doblegó, ni el que peleó contra el sistema con las armas, no, fue un personaje que se entregó a lo colectivo y eso le hizo resentir su función de padre, ¿no? De padre puntual.
Y sí, es así, es verdad. Pero si uno no se sacrifica, aunque sea un poco, por lo colectivo, el mundo en sí, tanto externo como interno, no cambia. Que proceda de ese barrio no significa que sea estúpida. Ahí ve él en la carpeta que tiene Rita, ve a un chico que tiene, está en un ataúd, tiene sangre, porque se ve que lo han baleado, ¿no? Y lo están velando. Eh, Seguramente al ser pobres y latinos no tenían cómo ese cadáver recomponerlo como para que no se note ni la sangre. Bueno, se ve la sangre y pone en un costado Puppet, que es Marioneta. Marioneta es lo que ella tiene tatuada en la nuca porque se ve que ella era amante de este chico, ¿no? Que fue asesinado. Entonces, ella es una marioneta hasta ahora. Este chico seguramente también era una marioneta, como cualquier otro que cae en las garras del efecto Lucifer, como ya vimos en otro programa. Garfield se compadece, se emociona. Bueno, tu redacción no está mal por el contenido. Sino por las faltas. Estudias poco, ¿me equivoco? Si quieres, yo puedo ayudarte. No sé. ¿Qué no sabes? ¿A qué has venido? Oye, ¿podemos ir a la biblioteca? Allí pueden vernos. ¿Y en tu casa? Ni hablar. Bueno, Rita. Elige un sitio. Están en la casa de Garfield, donde Rita vino para estudiar, para que le ayude a estudiar. Él le ofrece algo para beber. Rita está sentada en el sillón. Una Coca-Cola. Verás, Rita, no eres la única que... Mientras él está preparando la Coca-Cola, está sacando los vasos, está de espaldas a ella que está sentada en el sillón, Rita se pone de pie. ¿Arriesga su reputación? Normalmente no traigo alumnos a mi casa. Quizá puedas aclararme algo. Ese código del honor tan machista... Bueno, quiero decir, ¿de verdad vale la pena morir por orgullo? Vístete, Rita. Rita está ahora tumbada en el sillón, completamente desnuda, se ha quitado toda la ropa y tipo la maja desnuda y desde ahí lo está mirando, como Rita había interpretado que a cambio de estas clases que le iba a dar en su casa, él quería sexo con ella. Es decir, ella es un puppet, es una marioneta, es una novia, ¿no? Como decimos, en las cárceles quien se doblega se convierte en una novia, en un trabajo quien se doblega, ¿no? Quien se deja aplastar se convierte en la marioneta de todos los que están ahí. Después en la Argentina se le llama el chepibe. El chepibe es como cuando se llama a alguien así. Che, pibe, ¿me alcanzás aquello? Che, pibe, anda a calentar el agua pa'l mate. Che, pibe, vení, lustrame los zapatos. El chepibe es aquel que todos utilizan para lo que necesitan. Entonces, muchas veces nos convertimos en eso. Creemos que tenemos que doblegarnos ante quien sea. Bueno, la modalidad de ella es doblegarse. La modalidad de César Chávez es atacar. Entonces ella es lo único que conoce. Y aquí Garfield le está rompiendo la estructura. Le está diciendo, vístete. No es eso lo que quiero. Ella hasta ahora, todas las veces que se relacionaba con gente, lo que hacía era esto. Se abría de piernas y consideraba que ese era el modo. Muchas veces vivimos vidas donde constantemente nos abrimos de piernas, por así decirlo, ante todo el mundo. Creemos que tenemos que dejarnos pisotear por quien sea para lograr una migaja de amor, una migaja de ayuda. Es decir, que tenemos que dejarnos avasallar, despersonalizarnos.
Y le está hablando aquí Garfield de otra cosa, de dignidad. La resistencia pasiva tiene, recuerde, es una resistencia ética, moral, religiosa, ideológica, ¿no? Hay una sensación de que esto, lo que estoy haciendo y mi vida, la que estoy viviendo, tiene un sentido muy claro y una dignidad del ser humano. Ella no lo entiende, se queda sorprendida, pero se levanta y se viste rápidamente, se da cuenta de su error. Él no sabe bien qué decirle, está de espaldas. Rita se pone su vestido media enfadada de la vergüenza que pasa. Y él se sienta. Ella llora, ella llora. No llores, no pasa nada. Vamos, no hay que dramatizar. Quería agradecérselo. Ella quería agradecérselo así, fíjese, teniendo sexo, siendo una marioneta. No es necesario, soy tu profe. Creo que será mejor que nos veamos en la biblioteca. Ahí está él encendiendo su cámara. ¿Qué pasa? Está en la clase. Vaya. Esa puta cámara invade mi intimidad. César, ven aquí. Lo llama justamente a César. Espero que no envíes a cinta a los más buscados. Deje que me ponga guapo. Puesto que te preocupaba tanto que hubiese perdido el reloj de mi abuelo, te gustaría saber que lo he encontrado. ¿Abrió mi taquilla, señor G? Es un delito. Ahora es usted un delincuente. ¿De veras? ¿Y qué es lo que vas a hacer, César? Ir a García. ¿Qué le dirás? ¿Que abrí tu taquilla y te robé el reloj que tú negaste haberme robado? No lo creo. ¿Qué tal si lo dejamos en empate? No. Esto solo acaba de empezar, señor G. Ahí digamos que le tocó los cojones, ¿no? Recuerde que la provocación de la resistencia pasiva es activa. Hay una provocación del otro, hay un mostrar una posición firme ante el otro. Hay una actuación inteligente también. Don Juan de Castaneda cuenta cuando él, de joven, era rebelde y todo eso, pero bueno, tuvo su maestro, su nahual, el nahual Julián, me parece que se llamaba, y una de las tareas que le impuso el nahual Julián, cuando finalmente él aceptó la enseñanza y la buscó, en lugar de ampararlo y de cuidarlo y enseñarle, lo mandó a que fuera empleado de un jefe para el cual don Juan había trabajado, que lo había mantenido trabajando en su ámbito. Era un capataz que trabajaba para una gran señora que tenía mucho dinero, muy católica, pero ajena a todo lo que manejaba este capataz. Y el capataz lo que hacía era recibir gente, como le pasó a don Juan, trabajadores, ofreciéndoles trabajo, pero una vez dentro los maltrataba, los trataba como animales, muy mal, los denigraba, se burlaba de ellos y los hacía trabajar de sol a sol. Un día, don Juan decidió escaparse y sabiendo que el capataz podía enfadarse mucho, y el capataz le dio un tiro en la espalda, le pegó un tiro en la espalda. Don Juan cayó muerto, aparentemente, lo enterraron, y lo que pasa es que lo enterraron, dice él, en una tumba superficial, ¿no? Como que lo cubrieron un poco de tierra, porque no tenían tampoco dinero para eso. Y su familia lo lloró, su esposa en ese momento y su hijo, que no era suyo porque él se había casado con una mujer, o se había juntado, que tenía a su vez un hijo. Y luego él, como por arte de magia, se recuperó y salió, apartó la tierra y salió. Y se dio cuenta que ya no tenía nada que hacer con esa mujer y con ese hijo. Y volvió con su nahual, ¿no? Con el nahual Julián. Y el nahual Julián, sorprendentemente, le pidió que regresara
donde estaba ese capataz, porque dijo, ese capataz es como tu pinche tirano, es la situación ideal para que puedas vivenciar esto que estamos aprendiendo, que es despersonalizarse, es abrirse a lo inconsciente, trascender a tu ego pequeñito, que solo quiere cuidarse a sí mismo, abrirse a una realidad que es brutal. Bueno, a ver cómo te desempeñas en esto. Le enseñó el arte del acecho, y que es la impecabilidad, el saber esperar el momento oportuno, y fue don Juan a trabajar ahí con el mismo capataz que ya no se acordaba de él, porque habían pasado unos años, aparte del capataz veía muchos empleados porque justamente al maltratarlos le duraban poco, y cuando lo recibió otra vez hizo lo mismo el capataz, pero esta vez don Juan supo esperar. Aguantó los maltratos sin reaccionar, a su vez sin ira, que esa era la cuestión. Don Juan era muy impulsivo antes y reaccionaba con mucha bronca, y eso lo hizo ser torpe, y por eso se escapó de una manera brutal, impulsiva, le pegaron un tiro en la espalda. Entonces, la manera de actuar ahora de don Juan era muy tranquila, muy contundente, resistiendo lo que le hacían hacer. Entonces, fue utilizando el arte del acecho del guerrero, que entre ellos estaba, entre esas herramientas, la inteligencia, la paciencia, ¿no? Muchas virtudes de ese tipo, ¿no? El arte, la belleza, saber actuar con belleza. Entonces, don Juan se hizo unas planchas de madera a modo de escudo, porque el capataz lo mandaba siempre a limpiar los establos, y los caballos eran muy, ¿qué le puedo decir? No sé, iracundos, y podían darle una patada en cualquier momento. Así que el capataz lo mandaba ahí porque no lo aguantaba a don Juan, le caía mal, justamente porque lo veía muy entero, tal como a César Chávez le cae mal Garfield. Entonces lo mandaba justamente al establo, y él se protegía con estas planchas de madera de las patadas de los caballos. El capataz no lo sabía porque jamás entraba al establo porque le tenía miedo a los caballos, ¿no? Y así fue pasando el tiempo, y don Juan aguantando todo esto porque sabía que tenía que dejar que el poder, así le llamaba don Juan y los nahuales, a la sabiduría de la vida, al ritmo de la vida, ¿no? A lo inconsciente, ese poder mostrara el momento oportuno. Y ese momento oportuno llegó en una ocasión en que apareció la dueña de todo esto, una gran señora muy católica, y qué sé yo, que venía, era un día de un santo, y así había como una procesión. Entonces don Juan aprovechó, y delante o sea, le habló a la mujer, delante estaba el capataz, y contó todo lo que el capataz les hacía diariamente, las vejaciones. La mujer se persignó y dijo que era una locura que pasara todo eso en su sitio y no sé qué, pero claro, las autoridades nunca ayudan. La mujer simplemente se conmovió con él, lo invitó a comer, una cosa así, pero claro, la mujer después se fue, y don Juan se quedó con el mismo capataz de siempre, que ahora estaba enfadadísimo, es decir, le había tocado las narices, como se dice aquí en España, pero no a lo bruto. Le tocó las narices de la manera más bella. Esperó, supo esperar, supo no enfadarse, supo detectar el momento oportuno gracias a la inteligencia forjada con esa resistencia pasiva no violenta, sin violencia. Un poco de agua. Y entonces el capataz, enfadadísimo, lo mandó al establo para que los caballos lo destruyeran directamente. Y don Juan se protegió con las planchas. El capataz estaba tan enfadado que decidió entrar al establo para matarlo. Don Juan ya lo quería matar a tiros otra vez. Y justamente, como el capataz no tenía las protecciones, las planchas de madera que se había hecho don Juan, un caballo acabó con todo y le dio una patada al capataz y lo mató. Y don Juan supo que todo se había acabado y simplemente dejó todo y regresó con su nahual Julián para seguir aprendiendo. Fíjese, don Juan podría haber desencadenado todo esto antes, pero no era el momento oportuno. Entonces, aquí Garfield está actuando sin ira, sin violencia, sabiendo cómo van las cosas,
sabiendo que tiene que jugar este juego de relojería preciso, de tocarle las narices a Chávez para, no para darle una lección ni para destruirlo porque sí, sino porque sabe que tiene que romper un equilibrio que hasta ese momento se viene manteniendo, que es el de los puppets, el de las marionetas, y tiene que romperse con una acción directa, no violenta a la vez, sin ira, sin bronca, sin animosidad, pero contundente, y sabe que va a tocarle los cojones al otro, y sabe que ese otro va a querer vengarse, al igual que cuando Gandhi fue hasta el mar a hacer sal, le tocó los cojones a todo el Imperio Británico, que el Imperio Británico tuvo que tomar acciones. Cuando quemó su documento de identidad en Sudáfrica, supo que la policía lo iba a moler a palos y lo molieron a palos. Y así mueren como moscas montones de personas en todo el mundo que tienen esta actitud. Pero es la única manera de generar un cambio. Cuando es hecho con esta actitud de guerrero, sin violencia, sabiendo que se está buscando el momento oportuno para tocar al otro, movilizarlo e ir demostrándole poco a poco una especie de, mira, no te tengo miedo, estoy dispuesto tanto como tú a morir en esto y busco que esto cambie. Así que ahí lo vemos a Chávez siendo filmado por la cámara. Va a decirle a la secretaria que llame a tu madre. Pensé que ya sabía que los pobres chicanos no tenemos teléfono. Ahora lo vemos a Garfield en su casa, arrodillado frente a su cama, orando ante un crucifijo. Lo intentaré. Le dice a Dios. Él se refugia, siempre el que hace la resistencia pasiva se refugia normalmente en alguna ideología superior, ¿no? Tanto Martin Luther King como Gandhi, como Mandela, todos ellos se refugian en algo que los contiene, que les da fuerzas. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info-espadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Y vamos a ir ya despidiéndonos con nuestra cortina final. Y continuaremos en el siguiente programa, analizando esta película que es realmente muy interesante por la temática que plantea. Así que los espero, siguiente ocasión, La Espada de Damocles. ¿Quién les habla? Pablo Veloso. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos!